Piensa, vamos, entendido, esta señora que habla en inglés. Ok, bien, comenzamos entonces esta semana, retomamos nuestro estudio que lo dejamos casi terminado, el capítulo 28. Así que prepárese, vamos a saltar del 28 al 29. Recordemos un poquito en lo que estábamos. Estábamos con Jacob, ¿cierto? El personaje que ahora nos va a ocupar por lo menos unos 22 capítulos de aquí en adelante, ¿eh? Él se va a tomar la película completamente. Eh, bueno, no en vano va a tener 12 hijos, ¿no? Así que tiene harto que contar más adelante. ¿Ok? Bueno, hoy día estamos entonces terminando ya el capítulo 28. Habíamos quedado en los últimos versículos prácticamente, y por honor al tiempo entonces habíamos dejado hasta ahí el estudio. Recordemos que Jacob salió de su casa materna, fue mandado por su papá esta vez para que, para que fuera a la casa de su tío Labán y no se quedara ahí en Canaán. No quería Isaac que él se casara con ninguna mujer cananea. Luego él viaja y tiene una experiencia con el Señor, un sueño donde el Señor se le aparece en una escalera, ¿no? Este lugar donde él soñó se llama Betel, y, y tenemos ahí entonces que él tuvo una hermosa experiencia con el Señor, y además de eso el Señor ratifica la promesa que le había hecho a Abraham, y ahora se la ratifica a Jacob. Ahora entonces habíamos visto y habíamos hecho un estudio más o menos profundo de lo que era Betel, ya este lugar que queda al norte de Jerusalén, y que había sido ocupado después durante el tiempo de los reyes eh, por las 10 tribus que habían quedado dividido el reino, y habíamos explicado eso, de que ahí se había levantado un lugar de culto. Cuando estaban divididos entonces la, el pueblo de Israel, la nación de Israel, arriba quedaron entonces, digo arriba, ¿ya? Porque es norte-sur, queda arriba entonces lo que son las 10 tribus, y abajo queda Judá con los benjaminitas, con la tribu de Benjamín. Y entonces sucede que ellos, arriba, en el norte, el reino del norte, procede a levantar este lugar de culto que se llama Betel. Ahí levantan unos becerros, pero no solamente eso, en realidad este es un lugar muy significativo para la nación de Israel. Entonces, a lo largo de la historia revisamos ahí que tiene varias cosas, varios sucesos importantes. Bueno, procediendo a eso, entonces terminamos con esto, y vamos a partir ahora con Génesis 28, leyendo el versículo 20 al 22, que ahí lo tenemos en pantalla. Y dice así: luego Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Ya está. Entonces ahí yo remarqué los sí. ¿Alguien ha Sí, sido tan patudo como este Jacob? Seguro que bueno, nuestra inmadurez la hemos sido más de alguna vez. si Dios me acompaña y si regreso sano y salvo, bueno, y si no pasa eso, ¿qué pasa? Es como poner, ¿cierto? Ponerle reglas al Señor. Wow, eso es peligroso. Bueno, la traducción dice eso, y algunos críticos mencionan de que en realidad no sabemos en realidad en qué estado estaba él emocionalmente. Recuerde que ya ha recorrido un largo trecho de su camino, la mitad casi, queda todavía la mitad. Son 800 kilómetros que él tiene que recorrer hasta la casa de su tío Labán. Está solo, ha salido prácticamente escapando de su casa. Lo manda su padre porque no quiere que se quede allá. Él era muy hogareño además. Entonces, la verdad, las cosas que él con estas palabras como que se está agarrando de esta como una súplica, más bien la veo yo.
más que patudez. No sé, bueno, es cuestión de interpretar de diferentes formas las palabras de Jacob. Y la traducción en sí, hay que revisarla bien. Bueno, tenemos ahí la lectura, Tamita. Sí, creo que tiene mucho que ver también con el grado de madurez que se tiene, porque Dios no está en desacuerdo con cosas, entre comillas, patudas que digamos, en un momento en el que somos guaguas espirituales y Jacob está recién conociendo al Señor, es primera vez que Dios se le aparece a él, es primera vez que él está solo, varias cosas ahí. Y también nos pasa a nosotros, así que bueno, vamos a ir viendo el crecimiento de este hombre de Dios y viendo el trato de él, que duró unos 20 años por lo menos lejos de su casa, en diferentes situaciones para ir moldeando ese hombre de Dios que el Señor quería formar en él, ¿no es cierto? Anita, ¿cómo está? ¿Le gustaría darnos a leer lo que está ahí en pantalla? Bendición, hermana. Los saludo, bendición. Amén. El diezmo, aunque no había sido mandado por Dios, era evidentemente ya conocido y practicado de forma voluntaria y servía para reconocer el beneficio providencial de Dios en la vida del dador. Jacob puede haber estado regateando con Dios como para comprar su favor, en lugar de adorar a Dios de una manera pura con su diezmo. Pero es mejor traducir el sí como por cuanto y contemplar el voto y ofrenda de Jacob como una adoración genuina basada en su confianza en la promesa de Dios. Amén. Amén, amén. Entonces ahí vemos a este hombre que está comenzando, ¿cierto?, a comunicarse con Dios, a entender cosas espirituales. Y bueno, su lenguaje denota, ¿cierto?, tal como dice la pastora Tamita, una inmadurez en su proceder. Seguimos. Tamita. Ahí ve a la Cari también conectada. Cari, ¿nos quiere ayudar a leer, Carmita? Karinita Arenas, ¿puede ayudarnos a leer? Tiene que desbloquear el micrófono. Hola, hermanas. Bendiciones. Hola. Bendiciones. Había escuchado Tami, ya. Sí, yo también. Solo Dios conoce las verdaderas motivaciones que hay en el corazón humano. Jacob se encontró con Dios y comenzó un camino de crecimiento. Tal vez Jacob manifestó una dependencia creciente en Dios, pero también le quedaba una remanente de autosuficiencia e inmadurez. No podemos definir con certeza el estado del corazón de Jacob en este punto de su viaje. Dios sabía dónde estaba. Se reunió allí con él y Jacob respondió, Dios también sabe con exactitud dónde se encuentra usted. ¿Creerá usted eso? Los creyentes necesitamos encuentros de Betel, momentos específicos donde adquirimos una conciencia profunda de Dios. Amén. Importante eso, ¿no? Todos necesitamos un encuentro con el Señor. Amén. Donde quiera que usted esté, el Señor va a estar. Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Es cosa que nos dispongamos a hablarle de todo corazón, despojarnos de todo, de toda distracción y encontrarnos con Él. Él siempre está dispuesto, le aseguro. Amén. ¿Alguien puede recordar algún momento Betel, algún momento de estar en la presencia de Dios, en la casa de Dios, de haber tenido un encuentro con Dios? Si alguien puede por ahí levantar la mano. Sí, muchos. Son maravillosos, los Amén, hermana mejores que Marlene. uno puede vivir. Sí, ¿verdad? Creo que la mayoría de nosotros tenemos algún momento, una zarza ardiente, un Betel, algún momento, ¿verdad? Donde Dios se ha manifestado en nuestra vida y nosotros tenemos la certeza de que Dios estuvo allí con nosotros y eso nos sacó de ese lugar cambiados. Qué importante es buscar esas instancias,
promoverlas como iglesia también, y buscarlas con otras personas, porque a veces quizás necesitamos esas instancias más en la casa de algún amigo, no sé, algo más personal, sobre todo en estos tiempos de COVID que no podemos ni pasar al altar, pero las instancias hay que crearlas, hay que inventarlas, hay que buscarlas, y el Señor se va a manifestar ciertamente en nuestras vidas. Así es. No sé si mi hermana Patti la señal le da ahí para ayudarnos a leer esto. A ver, veamos. Sí, se escucha bien. ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Después de todo, conociendo cómo conocemos el carácter y la... Espera, aquí tengo que sacar esto para ver. No me voy a decir, ya. ¿La qué? ¿La qué? No veo. El carácter y la trayectoria de Ya, este de personaje. este personaje. Nos preguntamos, ¿qué méritos tenía Jacob para acercarse a Dios, para agradar a Dios, para merecer su aprobación, para negociar los alcances de sus promesas y bendiciones para su vida a cambio de votos y promesas personales? Y lo que nos preguntamos sobre Jacob bien podría aplicarse al ser humano de nuestro tiempo, teniendo en cuenta a nuestra propia naturaleza. ¿Qué podemos ofrecer a Dios? ¿Qué estamos en condiciones de prometer? ¿Y qué estamos en condiciones de cumplir? ¿Pretendemos comprar el amor y la gracia de Dios? Resultaría imposible hacerlo y sería además una gran ofensa contra Dios. Yes. ¿Cierto? Esto es como los pactos, recuerde. Él es el que pone las bases y todas las condiciones. Nosotros tenemos que acatar nada más. Amén. Ahora sí, Tamita Puelles, si nos ayuda a leer. Amén. Dice, es por eso que concluimos afirmando que nuestra única esperanza es Jesucristo. A través de todas las sagradas escrituras podemos ver que en la relación entre Dios y los hombres, Él tomó la iniciativa. Solo queda aceptar el amor y la gracia de Dios, que Él ofrece gratuita y libremente, colocando nuestra fe en Jesucristo. Las palabras de la primera carta del apóstol Juan, el llamado discípulo amado, uno de los tantos que aceptó el amor y la gracia de Dios, que transformaron su vida, nos recuerdan una vez más la experiencia de millones de cristianos. Dice él en su primera carta, capítulo 4, 19, nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Que le ha dado a Dios a usted solo porque Él lo ama? ¿Qué respuesta expresa su adoración al Dios de gracia que le dio tanto? Wow. Buenas preguntas tenemos ahí. Gracias, Tamarita. Sí, siempre esas preguntas quedan ahí guardadas para que las podamos reflexionar luego, pero qué importante darle una vuelta, ¿no? ¿Qué le ha dado Dios? Ah, ahí está, ahí separarlo, ¿eh? Vamos a Sí, hay que separarlo, entonces separar. me va a ir la cosa. ¿Qué le ha dado Dios a usted? Eso, muchas Porque, gracias. Hay que guardarlo ahora. sí, solo porque Él lo ama. Bueno, el Señor nos ha dado tanto, ¿no? Vamos a hablar rápidamente un poquito acerca de la doctrina de la gracia, y ahí veo a mi hermana Marlene Hurtado, si nos ayudaría a leer lo que está en pantalla, por favor. Ya, ahora leo. Gracias, Marlencita. Gracias a ustedes. Jacob no se ganó ni se merecía el cuidado amoroso de Dios. Su búsqueda engañosa de la promesa de Dios revela que no era digno de recibirla. Todos nosotros, no solo Jacob, nos encontramos delante de Dios imperfectos y necesitados. Este encuentro exalta el carácter de Dios, no el de Jacob. Dios buscó a Jacob de manera activa. A las personas les gusta creer que ellas buscan a Dios, a pesar de que lo hacen de manera imperfecta. En realidad, nosotros no estamos corriendo hacia Dios, sino en la dirección contraria. Chan, chan, chan. Sí, muchas gracias. Es súper cierto, ¿no? Porque no nos podemos jactar ni de buscar al Señor. O sea, hasta eso es gracia, porque el Espíritu Santo pone en nosotros esa necesidad, ¿verdad? Amén. Ah, el Espíritu Santo, que quede claro, por favor.
Mire que no era usted el que lo buscó, es el Señor el que nos buscó a nosotros. Amén. Porque Así es. uno tiende a decir, no, si yo buscaba al Señor, no, si yo tenía esto, era porque Él había puesto ya algo en nosotros. Él primero, Él siempre es primero, siempre Sí. llega primero a nosotros que nosotros a Él, ¿cierto? Y hoy por hoy es lo mismo. Si usted tiene deseos del Señor es porque Él puso su espíritu en usted. Si no, le aseguro que estaríamos mirando otras cosas. Y de todas maneras, igual Romanos dice, ¿no es cierto?, que no hay ninguno que tenga excusa, porque de una manera más o menos perceptible para la gente, el Señor a todos se ha manifestado y a todos anda buscando, ¿verdad? Se ha revelado Eso por es. medio de la naturaleza, se ha revelado por medio de su espíritu, de su presencia misma, y ya sea que tengamos un encuentro tipo Pablo, así caída a piso y ceguera y una transformación absoluta, o uno como Juan, que caminó con él y de a poco se dio cuenta y cambió de ser de un hijo del trueno, de un tipo así que quería quemar ya la micro, a uno que se siente amado y que sabe y reconoce la gracia de Dios, sea inmediato o sea un proceso, el Señor nos ha buscado y en su gracia nos ha alcanzado, ¿verdad? Pastor Hugo, lo veo ahí conectado, ¿le gustaría ayudarnos a leer esto que está en pantalla? Sí, cómo no. Gracias, Vamos a leer. pastor. Dios les bendiga, pues gusto de saludarles. Gracias, pastor, igualmente. Un gusto compartir con usted este estudio. Leemos entonces la pantalla. La profundidad de nuestra pecaminosidad y rebelión contra Dios pone de manifiesto una cualidad hermosa de la perfección de Dios. Él está lleno de gracia. Esto significa que Él gratuitamente da a las personas lo que no se merecen, no porque sean buenas, sino porque Él es bueno. Dios es dador. Él se deleita en dar dones perfectos y buenos a sus hijos. La salvación eterna del pecado no es posible por la gracia de Dios. Perdón, solo es Solo. posible por la gracia de Dios. Amén. Los pecadores son justificados por gracias a través de la fe solamente. En Cristo, Dios da al creyente lo que no se puede ganar con esfuerzos humanos. Si alguien pudiera darle a Dios algo para ganar la salvación, la gracia no sería necesaria. En su misericordia, Dios retiene el castigo justo que nos merecemos. En su gracia, Dios nos da lo que no nos merecemos. Él acredita la justicia perfecta de su Hijo a todo aquel que cree en Él. Amén. Amén. Hermoso, ¿cierto? Todo Amén. esto es una verdad. Gracias, Señor, por su bondad. Amén. Amén. Nos queda este par de diapositivas acerca de la gracia y queremos comentar un poquito acerca de esto, así que para que usted también vaya ahí sacando sus conclusiones, qué significa para usted la gracia de Dios y hasta qué punto, ¿no es cierto?, realmente nos sabemos justificados por gracia y evitamos vivir en eso que a veces llamamos la meritocracia, ¿no? Que es por mis méritos que puedo alcanzar alguna cosa por allí. Bueno, vamos a seguir en la lectura, mi hermano David Frías, si nos ayuda a leer, ahí tenemos a la Yossi y mi hermana Marcelita, bendiciones, gusto verlas. Ok, Vamos, mi hermano David, el más. y dice así: la gracia de Dios provee esperanza a las almas necesitadas. La gracia de Dios es costosa, no es barata. Jesucristo pagó un precio muy alto para que Dios pudiera ofrecer gracia de manera gratuita a los pecadores. Dios ofrece perdón de los pecados y eternidad en su presencia como un regalo que no nos merecemos. Dios puede dar libremente gracia a los creyentes porque Jesús pagó el precio de la gracia. La mayoría de las personas no se da cuenta de cuánto necesitan la gracia de Dios. El orgullo y la arrogancia de los seres humanos hacen que las personas crean que Dios les debe algo.
Si la gracia de Dios nos presentamos delante de Dios solo con contribuciones humanas insuficientes que nunca podrán satisfacer sus estándares de justicia. Si Dios no tuviera gracia, no tendríamos refugio contra su ira que sí merecemos. Rechazar la gracia de Dios significa que nuestros pecados enfrentarán su justo juicio sin esperanza de rescate. Ignorar la gracia de Dios es rechazar un regalo costoso que necesitamos con desesperación. Amén. Amén. Así es. Sí. Gracias, hermano David. Nada menos que un regalo costoso que necesitamos con desesperación. El problema es que mucha de la gente en este mundo no reconoce esa desesperación en la que realmente estamos como pecadores sin gracia de Dios, ¿verdad? Creemos realmente como que Dios nos debe algo. y es al contrario, ¿no? Esa frase de que la gracia es costosa, no barata, es una frase acuñada por un teólogo alemán llamado Dietrich Bonhoeffer, que durante el tiempo del el régimen nazi en Alemania, él estuvo dispuesto a levantar su voz contra esta iglesia tibia y asegurada allí en los estándares políticamente correctos, ¿no? Él finalmente fue aprisionado y asesinado por el régimen nazi, ¿no? Es algo así como un mártir moderno. Pero qué interesante porque para él, claro, efectivamente la gracia fue cara, ¿verdad? El asunto es que la gracia es cara para todos. Y en la medida que nosotros podamos realmente rendirnos al Señor y reconocer que Él es el único digno de toda nuestra lealtad, de toda nuestra, de todo nuestro amor, de todo nuestro prioridad, entonces realmente estamos entendiendo lo que significa la gracia. No es que sea simplemente gracia cara y existe una barata, es que en realidad solo existe una gracia, pero no podemos nosotros bajarle el nivel a la gracia y justificar nuestro pecado en la gracia. Este es un gran punto, porque la gracia no es una excusa para pecar. La gracia es un regalo inmerecido que nos hace entender que ahora no nos pertenecemos a nosotros mismos, ¿verdad? Sí. Entonces, la gracia es algo mucho más complejo que simplemente aceptar un regalo y seguir nuestra vida como estábamos. El que realmente ha entendido la recompensa, el valor de la gracia, nunca puede volver a ser la misma persona. Y aquí vamos a terminar esta sección acerca de la gracia, así que me gustaría pedirle ahí a Catita Herrera, si le gustaría ayudarnos a leer. Catita, ¿estás por ahí? Parece que no está la Catita. Vamos ahí a pedirle a Jocelyn. Jocelyn, ¿te gustaría, no sé si ahí puedes, o Marcelita, alguna de las dos ahí, Cachipún, si nos ayudan a leer? Sí, sí, Acá sí puedo. estoy. Por favor. ¿Quién lee? No, dale nomás, Cachipún ahí. Ya, dice, aunque el pecado que mora en nosotros nos hace receptores, nuestro Dios es un gran dador. Dios tiene la gracia. Él da fuerzas al cansado, da poder a los débiles, da esperanza a los desesperados, da luz en la oscuridad, da gracia a quienes no la merecen. Entender y creer que Dios da gracia provee una seguridad que no se podrá conocer de otra forma. Lo que Dios da, no lo que ganamos, nos afirma en tierra sólida. Dios no nos quitará lo que su gracia nos da. Cuando pequemos y lo haremos con regularidad, sepamos que Dios extiende su gracia y perdona a través de Cristo. Podemos acercarnos al trono santo de Dios con confianza, porque Dios se deleita en extender su gracia. La gracia de Dios es la fuente de paz verdadera. ¿De qué manera Dios
le mostró su gracia. La alabanza sea al Dios de toda gracia. Amén. Está bloqueada, Chechi, porque había un cantar de perros ahí que Sí, tengo un coro a veces. Bueno, maravillosa reflexión esta de la gracia, ¿no? Entender que esto tuvo un precio muy alto, un precio altísimo, porque considerando que Jesús es Dios, es Emmanuel, Él toma un cuerpo humano para estar con nosotros y tener que enfrentar la muerte por personas que no eran buenas. Ninguno de nosotros era bueno, solo bueno es Dios. No, ese es un precio alto que pagar, ¿no? Y yo me imaginaba, mientras estábamos leyendo esto, que vamos a ver el precio que tuvo que pagar el Señor Jesús en el cielo. Porque el Señor Jesús se presentó en la tierra con las marcas cuando se presentó ante sus apóstoles. Y Él mostró los orificios, las marcas de sus manos y las marcas de sus pies, ¿cierto? La marca de su costado también la mencionó el Señor, ¿cierto? Ante el gemelo que estaba ahí entre los apóstoles, que era un incrédulo en ese momento. Y este cuerpo glorioso es el que nosotros vamos a conocer. Si bien es cierto, Apocalipsis en el capítulo 1 nos muestra a un Cristo glorificado, ¿cierto? A alguien que Juan no puede verle la cara porque está muy resplandeciente, que es maravilloso. Muchas veces quizás los vamos a ver así, pero también vamos a ver a este Cristo resucitado con su cuerpo glorioso y con sus marcas. Y vamos a recordar el precio que tuvo que pagar por nosotros, ¿ya? Es bueno que mantenga esas marcas, porque así no nos olvidamos de dónde venimos, de dónde nos sacó. El precio de la gracia ha sido altísimo. Y la gracia la gozamos día a día nosotros una vez que fuimos salvos, una vez que entendemos y vamos madurando en el camino qué es lo que significa la gracia, nos damos cuenta que definitivamente, oh Señor, no la merecemos, no la merecemos. Sin embargo, nos ha justificado por su sangre bendita. Gracias, Señor. No queda otra que alabar al Señor. Cuando usted comprende esto, no le queda otra más que alabarlo, glorificarlo, exaltarlo, porque no hay otra, no hay más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo, bueno, quería que pudiéramos usar un par de minutos para que pudiéramos conversar justamente acerca de qué significa para nosotros la gracia. No más de 7 minutos, vamos a tomarlo con reloj. Y meditar acerca de si vivimos en la gracia o en lo que llamamos meritocracia, ¿ya? ¿Y qué significaría meritocracia? Es como eso de andar haciendo méritos, ¿no? O sea, si te portas mal, ¿no? Porque pecamos, caemos, ¿no? Te sientes tan amado y tan en la gracia de Dios y puedes confiar que puedes volver a Dios y recibir su perdón, o te autocastigas y te aíslas, o quizás intentas de nuevo agradarlo, ganarte el agrado de Dios. Ahí están las preguntas en el chat y vamos a ir a nuestras salas 7 minutos. Traten de conversar de esto y volvemos. Nos vamos a terminar la sesión y volvemos acá, ¿ya? Así que ¿Esto sigue grabando? Vamos a ponerle pausa, tranquila. Pero ahí para que vayan a sus salas, a volver al estudio. Pero me imagino que sacaron muy buenas conclusiones y siempre es bueno conversar, ¿verdad? Lo que entendemos acerca de los conceptos bíblicos y de la doctrina, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos aplicar la palabra del Señor a nuestra vida? Y para seguir avanzando sobre el tema de lo que hemos estado viendo también, ahí ya se nos terminaba el capítulo 28 y rápidamente queremos empezar por lo menos el 29 porque en realidad es la misma historia y sigue de corrido. Así que, Chechi, si no... Sí, seguimos inmediatamente entonces con el capítulo 29. Recordemos entonces que Jacob iba camino a la casa de su tío Labán y se había encontrado con el Señor y hasta ahí llegamos entonces. Dice ahora, en el capítulo anterior, esto hace un recuento. El capítulo 28 examinamos incidentes de la máxima importancia en la vida de Jacob. Después de haber engañado a su padre, fingiendo ser su hijo mayor para obtener el derecho de la primogenitura, había tenido que huir de la venganza de su hermano. En su vida había tenido un inesperado encuentro con Dios en Betel,
quien le había confirmado el pacto con Abraham. Impactado por la presencia de Dios, Jacob le había hecho una solemne promesa de consagración. El libro de Génesis concentra la vida de Jacob en al menos 22 capítulos de este libro. Jacob será el padre de 12 hijos, los cuales serán los que marquen en sus nombres las 12 tribus de Israel. Aunque Leví no se cuenta con territorio y se cambia a José por sus 2 hijos, Efraín y Manasés. ¿Ya? Entonces, por eso menciona entonces a Efraín y a Manasés. Bueno, eso lo vamos a explicar en su momento. Pongo una nota al margen solamente sí, para sí, que, no, está porque muy de bueno en repente todo caso. entraba en confusión, tuvo 12 hijos, pero no son las 12 tribus, entonces, bueno, y luego resolveremos este misterio, tranquilos. Este misterio, interesante. Así Bueno, que vamos leamos, con dice Génesis, capítulo 29, entonces, versículo del 1 al 14. Y dice Génesis 29, nueva versión internacional. Dice: Jacob continuó su viaje y llegó a la tierra de los orientales. Al llegar vio en medio del campo un pozo donde descansaban 3 rebaños de ovejas, ya que éstas bebían agua de allí. Sobre la boca del pozo había una piedra muy grande. Por eso los pastores corrían la piedra solo cuando estaban juntos todos los rebaños, y luego de abrevar a las ovejas, volvían a colocarla en su lugar, sobre la boca del pozo. Jacob les preguntó a los pastores: ¿de dónde son ustedes? Somos de Harán, respondieron. ¿Conocen a Labán, el hijo de Nahor? Volvió a preguntar Jacob. Claro que sí, respondieron. Jacob siguió preguntando: ¿se encuentra bien de salud? Sí, está bien, le contestaron. A propósito, ahí viene su hija Raquel con las ovejas. Entonces Jacob les dijo: todavía estamos en pleno día y es muy temprano para encerrar el rebaño. ¿Por qué no les dan de beber a las ovejas y las llevan a pastar? Y ellos respondieron: no podemos hacerlo hasta que se junten todos los rebaños y los pastores quiten la piedra que está sobre la boca del pozo. Solo entonces podremos dar de beber a las ovejas. Todavía estaba Jacob hablando con ellos cuando Raquel llegó con las ovejas de su padre, pues era ella quien las cuidaba. En cuanto Jacob vio a Raquel, hija de su tío Labán, con las ovejas de este, se acercó y quitó la piedra que estaba sobre la boca del pozo y les dio de beber a las ovejas. Luego besó a Raquel, rompió en llanto y le contó que era pariente de Labán por ser hijo de su hermana Rebeca. Raquel salió entonces corriendo a contárselo a su padre. Al oír Labán las noticias acerca de su sobrino Jacob, salió a recibirlo y entre abrazos y besos lo llevó a su casa. Allí Jacob le contó todo lo que había sucedido y Labán le dijo: realmente tú eres de mi propia sangre. Ya, no sé si nota, pero estuvimos viendo a un Jacob pillo que hizo ahí unas triquiñuelas, que robó, que engañó a su propio padre. Ahora vemos un Jacob que se encuentra con Dios y que también intenta, hablando de meritocracia, como negociar con Dios. Bueno, si tú me acompañas, sí, bueno, yo te doy el diezmo, ¿no? Tratando de comprar más encima. Y ahora vemos un Jacob como bien emocional y bien patudo, sigue esa actitud así como muy en sus emociones, en su carnalidad. No sé si Jacob, o sea, si alguien se identifica con Jacob, yo definitivamente sí, actuando primero y preguntando después: oh, Señor, ¿y esa decisión grande que tomé estaba bien? Y es al revés, ¿verdad? Tenemos que preguntar al Señor primero y después tomar una decisión. Aquí tenemos a Jacob, entonces, ya de partida así, después de presentarse, medio presentarse y preguntar dónde está parado, ya metiéndose en los asuntos de los demás. Pero ¿y por qué hacen esto así? Como que no tiene sentido, si todavía no, dando consejos que nadie le pidió. Después, quitando la piedra que le acaban de decir que no quitan. Después, se pone a llorar, besa a la prima, no sé, toda una cuestión así como las emociones a flor de piel, toda una locura. Bueno, se entiende el viaje y toda la cosa, pero es interesante ver, ¿no es cierto?, las reacciones de Jacob y lo que muestra la escritura acerca de los hombres y las mujeres de Dios, ¿no es cierto?, y cómo nosotros nos podemos identificar con ellos, porque en esta locura y emocional de Jacob, seguro más de alguno de nosotros se siente identificado, ¿verdad? Pues después de un largo viaje,
de un encuentro con Dios, de la soledad del camino. ¿Qué más quieres? El hombre está muy emocionado y está turbado, ¿no? Por eso hace cosas. Bueno, seguimos ahí entonces. Bueno, vamos a Ahí seguir tenemos, acá. sí, tenemos dos mapas entonces que nos muestran el recorrido de Jacob desde acá abajo donde está Berseba. Y luego llega a la mitad del camino donde está Betel, ¿cierto? Y sigue hacia el norte, camino a la casa del tío Labán, ¿cierto? Padán Aram se llama ese lugar. Y ahí entonces ya finaliza su viaje, se encontró con Raquel, y veámoslo entonces lo que procede ahora en la lectura del estudio que estamos realizando. Sí, Anita, ¿le gustaría ayudarnos a leer esta sección acá abajito? Tiene que desbloquear el micrófono. Sí. Versículo 1 al 8. Jacob salió de Betel para viajar unos 895 kilómetros a Padán Aram, que era la tierra de los orientales, una referencia relacionada con el río Éufrates y la gente que vivía en Mesopotamia. El viaje de Jacob lo devolvió a la tierra que habían dejado sus abuelos más de un siglo antes, Sarat, entre paréntesis, Sarat y Abraham. Recordemos que Sara y Abraham, bueno, Abraham había sido llamado por el Señor para que dejara su tierra. Él vivía arriba, en el norte, en Padán Aram, ¿cierto? O en Ur de los Caldeos, en realidad, recorrió bastante más, porque está por este otro lado, cerca del Golfo Pérsico. En la foto que tenemos ahí, en la imagen que tenemos a mano derecha, en su pantalla, hay o que está en amarillo, a ver, déjeme correr esto. ¿Ya? Si ustedes ven ahí, donde está la flecha, y abajo hay una porción de agua. Ese es el Golfo Pérsico, es el actual Golfo Pérsico. ¿Ya? Ahí están muchos países que han hecho mucha bulla, mucho renombre últimamente, ¿cierto? Políticamente hablando. Pero en ese tiempo, por ahí estaba Ur de los Caldeos, de donde había salido Abraham, llamado por Dios, por la voz de Dios que le dice, deja tu parentela, deja tu tierra y vete a donde yo te voy a mostrar, donde yo te voy a mostrar. Hasta ahí no le había dicho nada de a dónde era. Tenía que ir nomás, partir, levantar campamento y partir. Así que ahora está regresando donde están sus parientes, Padán Aram, al norte de lo que es la tierra de Israel, ¿cierto? Arriba, a lo que era en ese tiempo, ¿cierto? Toda la parte de la luna fértil de esta provincia, de este lugar. Ok, ¿seguimos, Recordemos Tamita? que la familia se ha quedado acá porque cuando ellos todos salieron de Ur de los Caldeos, ellos se quedaron en Harán, y el padre de Abraham murió ahí. El resto el otro hermano quedó acá y Abraham se fue hacia el sur, a Canaán, la tierra que Dios le había prometido. Vamos a seguir entonces en la lectura. Tía Pati, ¿nos ayudaría a leer acá? Este pasaje nuevamente nos revela la importancia del agua para aquella región. Por ello los pastores la economizaban y la protegían. Solo removían la piedra en el momento de dar de beber a las ovejas. Luego volvían a cubrir ahí no veo, porque tengo Volvían a cubrir la boca del pozo. la boca del pozo. Vemos que Jacob llegó a aquel lugar en el momento oportuno y apenas tuvo ocasión, comenzó a mostrar su propio carácter autosuficiente, dando a aquellos hombres experimentados indicaciones sobre lo que les convenía hacer. Esta conducta caracterizó la primera parte de su vida y su aprendizaje estaba a punto de comenzar. A ver. Aquí empiezan los problemas de Jacob, ¿no es cierto? Por querer dárselas de autosuficiente, la verdad, ¿no? Allí, mi hermana Marlene, ¿le gustaría ayudarnos a leer esta sección?
Sí, está mi Ya, hermano, pastora, oh, mi hermano, ya, la Cari, ¿quién más ya, está? versículo 9, del 9 al 10. En la providencia de Dios, la hija de Labán, la pastora Raquel, se acercó al pozo con el rebaño de su familia. Jacob, al evaluar la situación y quizás consciente de la presencia de Raquel, pasó a la acción. Quitó la piedra sin ayuda y abrevó las ovejas de su tío por Raquel. Hay una interesante comparación entre los actos de Jacob y los de su madre en Génesis 24, porque en aquel entonces el siervo observaba mientras Rebeca realizaba rápidamente esta enorme tarea. Ahora su hijo Jacob muestra una similar naturaleza compasiva y servicial. Jacob vio la necesidad de Raquel y actuó pronto para dar de beber al rebaño. Claro, un poco impaciente y metido, pero definitivamente servicial, ¿no es cierto? Sí. Ahí estaba tratando de mostrar los músculos a Raquel. Sí, a Raquel. Bueno, Pastor Huguito, ¿le gustaría ayudarnos a leer esta sección? Estoy muteado. Sí, no, ahí está. Ahí está. Ahí Ok. está, sí. Versículo 11 al 14. La fuerza de Jacob para quitar la tapa y su capacidad para atender el rebaño reflejaban su intensa emoción y afecto. Emocionado, Jacob se presentó y besó a Raquel, tal como Rebeca en el pasado había respondido al siervo. Ahora era Raquel quien corría a casa con la gran noticia. Años antes, Labán, el padre de Raquel, había salido a un pozo para encontrarse con el siervo de Abraham. Ahora salió para encontrarse con Jacob. En ambas ocasiones, Labán recibió cálidamente a los hombres como sus parientes, y es así que fue muy bien recibido y alojado en aquella casa. Leamos Génesis 29, 15 al 20. Amén, estás muteada, Chichi, así que no te escuchas. Te veo mover la boca. Que te decía que estamos en la hora. Y bueno, comentamos entonces un poquito esto. Recordemos que esta situación que está viviendo Jacob era la que había con respecto a Raquel o a Rebeca, su madre. Recuerde que Rebeca vivía en esta casa, aquí, con Labán, ¿cierto? Era hermana de Labán. Entonces, recordemos que el que había venido mandado por Abraham era el siervo para buscar una esposa para Isaac, que es el papá de Jacob. Ahora se repite la historia, pero esta vez viene Jacob mismo, personalmente, a buscar una esposa mandado por su padre Isaac, ¿cierto? Y esta vez se encuentra entonces con Raquel, la hermosa Raquel que va a ser entonces la protagonista en el corazón de Jacob en esta historia de amor que estamos empezando a ver y a conocer por medio de las escrituras. Claro, ¿Tamita? así que tiene que sintonizar el próximo capítulo, misma hora, mismo canal, la próxima semana para saber cómo avanza esta historia romántica. La telenovela. Es Justamente. hermosa, mire que la Biblia tiene de todo, ¿ah? Usted se va a sorprender cuando la vayamos recorriendo página a página. Esto es hermoso. El Señor no solamente nos muestra historias hermosas, sino que nos da una verdadera guía para nuestras vidas, ¿cierto? Nos saca ejemplos, podemos sacar los ejemplos de las vidas de las personas, de los personajes de las historias bíblicas y aprender de ellas para aplicarlas a la nuestra. Amén. 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 Así que vamos a ver esto la siguiente semana, pero ahora vamos a despedirnos en oración.
¿verdad? Creo que el Señor nos puede seguir hablando de lecciones específicas, pero también ayudándonos en nuestra vida diaria y cotidiana, porque definitivamente hay luchas y situaciones y cargas y necesidades, ¿verdad? Así que oramos todos los unos por los otros, así que le quiero pedir algo, busque ahí a alguien en pantalla, la otra persona no necesita saber que usted va a orar por él, pero busque a alguien allí que el Señor le dirija y vamos a orar unos por los otros, así que ahí mire a alguien, búsquelo y mientras oremos usted intercede por esa persona, ¿le parece? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por este tiempo que hemos tenido en tu palabra, Señor, y te agradecemos por el privilegio que tenemos, Señor, de ser iglesia, de poder estudiar tu palabra juntos, de poder tener la libertad de comentar, de seguir, Señor, estudiando. Y en este día también te queremos pedir, Señor, queremos rogar, Dios, los unos por los otros, te queremos pedir por nuestros hermanos. Hoy te pido por esta persona que tú nos has guiado, Señor, a mirar a cada uno de nosotros, y te pido, Señor, que tú le guardes, le protejas, le levantes, Señor, que en todas sus luchas, dificultades, situaciones, Señor, incluso a veces enfermedades, asuntos que pasan en la vida, Señor, te quiero rogar, Señor, por esta persona que tú me has hecho, Señor, mirar, te rogamos, Señor, que tú puedas, Señor, estar en su vida, en su familia, Señor, en cada situación. Hoy día, Señor, tal como Aarón y Ur levantaron los brazos, Señor, de Moisés, quiero levantar los brazos, Señor, de esta persona, de este hermano mío, Señor. Si tú también en esta semana, Señor, quieres que siga intercediendo, quiero seguir haciéndolo, Señor, y quiero que también, Dios Santo, tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, me guíe, Dios, a seguir en oración y a seguir también en ánimo y en actos de amor fraternal por nuestros hermanos y por mi hermano específicamente. Señor, muchas gracias por todo lo que tú haces, Señor. Gracias porque tu Espíritu nos guía, Señor, a manifestar el amor de Dios en el cuerpo de Cristo, Señor. Bendice a cada uno de los que se ha podido conectar hoy día, Señor, sus vidas, sus familias, Señor, y te rogamos que tú nos sigas dando sabiduría, Señor, y comprensión de tu palabra, Dios. Padre, gracias por todo lo que haces. Tu bendición esté sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y bueno, también encargarles oración, hermanos, por nuestro país. Pronto vienen las elecciones, ¿cierto? En este mes, nuevamente la segunda vuelta, así que oremos para que el Señor haga su santa y perfecta voluntad sobre nuestra nación y que las acechanzas del enemigo no prosperen sobre nuestro país. Amén. Básicamente esas dos cosas, ¿ya? Amén. Amén. Estamos orando en oración, en ayuno por eso, ¿eh? Amén. Amén. Bueno, Amén. hermanos, nos vemos. Dios les bendiga. Un abrazo a cada uno. Estamos en contacto. Estén bien. Besitos. Chao, chao. Chao. Bendiciones. Gusto verlos. Bendiciones. Que estén bien.